Prosa por conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar ocurrido en septiembre de 1973 en Chile. Se llama Así era la cueca. La memoria con sus desgarros se queda remachada en uno, en el corazón a golpes, en el alma sufriente clavada. Tan cierto es que ya han pasado 50 años de ese fatídico 11 de septiembre de 1973 y aún persisten sus dolores atormentando con sus fantasmas. Yo tenía apenas 10 años. Era 1977. Hace 4 ya habían entrado al poder los milicos, después de ese golpe de Estado brutal y una dictadura desatada. Ayudados por la civil oligarquía de este país y por el gobierno oficial de Estados Unidos, liderado por Nixon, su presidente. Información que paradojalmente, años después, supimos de primerísima fuente al ventilarse los archivos desclasificados de la propia CIA americana. Por esos mismos plazos, yo vivía con mi pobreza en una humilde choza hecha de restos de maderas, sin luz ni agua, con un techo con blandas planchas de fonolas pasadas a alquitrán, creadas para las casas callampas, y trozos de nylon por ventana. Precisamente, por ella vi que pasaba unos 20 metros más abajo de ese cerrito donde feliz yo habitaba. Es que a esa edad no se conoce del todo su antónimo, ni que era pobre. Hasta ya más crecido cuando la conciencia nos habla. Faltaba poco para las 7 de la mañana, la hora que muchos bajan a comprar pan añejo porque es más barato y antes de que se acabe la demanda, cuando desgarradores gritos me despertaron. Afuera, militares armados, con traje de una guerra inexistente, golpeaban salvajemente a un joven de aproximadamente unos 21 años, mientras trataban de subir a la fuerza a una ambulancia. Las comillas son porque en verdad era un extraño vehículo para emergencias, ya que nunca había enfermeros. Socorrer al desvalido, por el contrario. ¿Cómo saltaba la sangre? Su cuerpo, al igual que todas las groserías de Chile, las mismas que yo a tan corta edad ya había aprendido en mi escuela, con número, donde va la gente pobre y solo se comen migajas. Mi padre, un simple obrero de la construcción, que de vez en cuando trabajaba en el PEM, Programa de Empleo Mínimo, para recibir las limosnas salariales del gobierno de turno, desde el fin de semana que no llegaba a casa. Supongo que estaba detenido por borracho, y no por hurtarse las velas de una nimita de los milagros para alumbrar la morada. Que así se estilaba por eso del toque de queda, cuando caían las noches del terror y los asesinos de civil afilaban sus corvos, degolladores en la brutez desquiciada. Pasadas las horas de esa golpiza, nadie habló de lo ocurrido en el vecindario. De seguro, todos hicieron los dormidos, quizás por miedo, o porque entre ellos estaba precisamente el soplón que siempre por la impunidad rondaba. Sapos les llamaban, hasta ahora. Es cierto, la cosa estaba peligrosa, y no tan solo para los adultos, que a cualquier niño un día de improviso una bala les alcanzaba. A pesar del panorama, recuerdo alguna vez haber estado justo en la esquina donde se encontraba la sede del club de fútbol del barrio donde yo mismo jugaba, pudiendo apreciar solo por algunos minutos la llegada de unos valientes muchachos, encapuchados y con unos pañuelos sobre sus narices y bocas, gritando consignas, lanzando panfletos en contra de la dictadura y moviendo banderas rojas con alguna figura en su centro, en vez de esas chilenitas de fiestas patrias, despidiéndose rápidamente del sector con sus armas levantadas. Uno de ellos me despeinó, como con cariño, mirándome la cara. Volviendo ese día del horror ante mis ojos sin nervaduras, mi sacrificada madre, la de lavar en esa batea de madera la ropa de su hijo con agua que en botellas se le regalaban, Artesa le llamaban, pero yo le decía Alteza con L, porque se lo hacía a mi mamita, indiscutiblemente ella era la más reina de todas, de todos los reinos, la reina de las reinas. Ella bajó recién a eso del mediodía al sitio del suceso, para mojar, a pesar de las horas pasadas, aquel cemento con sus lágrimas, limpiando en silencio la sangre seca y los vestigios de piel de esa casi matanza, con una escoba de ramas desgastada, de esas que ya no existen, no de estos plásticos, con la misma que recientemente me había pegado en la espalda, por ese temor de madre por posibles represalias ante lo visto. Coincidía la fecha, era un 11 de septiembre, con que justo ese día yo estaba invitado a bailar a un campeonato de cueca. Me acompañaría una niña de un cerro vecino que tanto me gustaba.
aunque con el espinazo adolorido, parece que ganamos, porque recuerdo haber estado poco después en alguna fiesta pública en la plaza de armas, con mucha gente con banderas, y también con militares con cascos y fusiles con caras de malo, cuidando el escenario mientras un grupo de millonarios, disfrazados, empezaban aquello entonando una cueca que todos aplaudían. El Guatón Loyola se llamaba. Por dársela de encachao, comadre Lola, lo dejaron para la historia al Guatón Loyola. Creo que los presentaron como los guasos cancheros o algo así. Los mismos que cantaron cosas extrañas aquel día, como el patito chiquitito, o ese Chile lindo, tratando de que la gente olvidara las brutalidades que otros estaban padeciendo en esos mismos momentos a lo largo de su patria, y los temores nuestros, y de tantos. Pasado un mes de ese campeonato casi obligado, tanto por las juntas de vecinos que para Navidad nos regalaban juguetes de plástico, como por la gente que siempre nos ayudaba con algo de comer o con ropas usadas y zapatos que no calzaban, me las arreglé para pasar por fuera de la casa de mi chica, mejor dicho, de mi amor platónico linda. Verónica se llamaba. Tenía sus cabellos claritos, los que más relucían cuando el sol le acariciaba. Apenas me vio, corrió a abrazarme, llorando. Pensé que era de alegría, pero enseguida me contó que se iba al exilio porque su familia de tanto dolor reciente estaba destrozada. ¿Exilio? Yo ni un diccionario tenía para buscar el significado de esa clandestina palabra hasta entonces, ni un perro que me ladrara, solo sus pulgas. Tiempo después comprendí de qué me hablaba y de qué se trataba todo aquello. Después de un beso robado tan típico de niños, muy a la rápida, me contó que la verdad del por qué se iban de la población era que no sabían nada de su hermano, secuestrado desde su casa una mañana de balas, que autos oscuros los seguían constantemente y que habían allanado ya 2 veces su hogar en busca de explosivos y de armas. Pero ¿cómo? Me decía, si lo único que tenemos son libros de Neruda, de Cardenal, que no es un cura, de Patricio Mansi, de Cortázar. Su padre, a quien recuerdo haberlo visto solo en 3 oportunidades diferentes, además de ser un querido profesor de filosofía quien siempre se trasladaba en una vieja bicicleta con un morral de cuero atravesado en su espalda, era escritor, de esos que tienen libros suyos en su casa, y un gran lector también, y notable hacedor de puzzles y de esperanzas. Que en alguna vez me regalara un cassette pirata de Violeta Parra, en otro un trompo de madera, y también unos caramelos pequeñitos llamados Media Hora, que guardé por no sé cuánto tiempo, como si me las hubiera mandado su hija. Quizás sí, quizás no, cosas de niños, que después de saborearlos hasta sus envoltorios guardaba. Nunca más la vi, pero aún ronda en mi corazón como alondra enamorada. ¿Dónde estará ahora con su vestidito floreado y sus mejillitas rosadas? ¿En qué país se habrá radicado? ¿Habrá vuelto a Chile ya a conseguir la democracia en la medida de lo posible? ¿Se habrá casado? ¿Seguirá soltera? ¿Se acordará aún de mí por último al conmemorar esta fecha nefasta? Disculpen, pero es que, a pesar de lo obvio y de haber transcurrido tantos años, nunca me olvidé de su nombre por diferentes razones. Y quizás también porque se llamaba igual que mi hermana. ¿Y qué habrá ocurrido con ese joven mutilado por botas con estacas? Y con el vecino chascón de la guitarra desafinada que a todos les caía bien, ya que nunca más vimos. Y ya que he tocado el tema, que la traje el presente en esto de las interrogantes eternas, casi caso dolorosamente aparte, en lo de mi amada hermana y su paradero aún desconocido. Nunca lo sabremos, repetía resignada en cada cena mi madre avejentada, yéndose de este mundo con las canas de la impotencia, con una foto de su hija y otra de su esposo colgada en el pecho y entre sus manos un clavel. Solo uno. Por no hallar justicia y por no saber dónde encontrarla, gastándose los zapatos, los pocos pesos, la vida, al golpear por décadas puertas sin bisagras y marchar por las calles apenada, mordiéndose la rabia hasta que sus labios sangraban cada vez que miraba los 2 puestos en esa sencilla mesa sin mantel, de ritual eterno, de quienes nunca llegaban a acompañarla. Siendo yo al que en silencio limpiaba todo eso, pero todo,
Hasta el más ínfimo rastro en ese piso de tierra, menos esos recuerdos por muy aberrantes y frescos que fueran, y tampoco esos ojos que con su sonrisa alumbraban en borrascosas noches mi tristeza por espanto, provocándome más luz que ese brasero que tiznaba todo, ya habiendo calentado el tecito pelado que engañaba las tripas al momento de acostarse. A propósito, era linda mi madre. Tomaba mate. Y sabia. Después lo comprendí. Por ejemplo, al enterarme que me acostaba muy temprano para las fiestas, para que yo no me diera cuenta que no me habían llegado regalos de ese viejo con barba, que terminé odiando al igual que sus Pascuas. Después supe también quién era ese cringe. Sí, había hambre. Y pasé hambre. Aunque de pronto fuéramos a recolectar limosnas de comidas en esos tarros de aluminio de una marca de leche en polvo, los que solo a veces lograba llenarse a medias, a golpear puertas o a recoger frutas y verduras casi podridas, a la hora del cierre de las ferias, que mi madre pacientemente recogía y después las limpiaba, para comer como si hubiéramos ido de compras, después de volver con las bolsas llenas. Aplauso también, como no, para esos feriantes que, viendo la situación, más de algo sano nos regalaban, no solo a nosotros, porque éramos varios en ese ejercicio constante de sobrevivencia. Desde entonces, odio muchas cosas. Por ejemplo, odio el olor a cemento húmedo, los desfiles, el color verde, excepto cuando imagino las pupilas de Berito mirando mis labios después de besarla, las botas negras largas, el andar con la ropa hedionda a humo, aunque ya no me humillen por eso, los corvos brillando al sol. Además, detesto las ambulancias, ese olor a sangre descompuesta, sinónimo de muerte, los gritos en espesa madrugada, las metralletas ni para juguetes de niño, ese olor a fonola que como el llanto escondido me asfixiaba, los movimientos telúricos tan frecuentes en esta nación llamada Chile. Quizás pensando que algún desconocido con inusitado fanatismo ha entrado de improviso a la casa porque viene a buscarme. También le temo a la violencia. No sé pelear. A que alguien me vuelva a humillar solo por cómo vestía o por cómo hablaba. En resumen, odio mi infancia desmembrada, como la de tantas familias, más allá de un mes o año específico, como en esta fecha donde muchos se reúnen para conversarla, para sufrirla o para celebrarla. Es cierto que para este 11 de Serpientes de 2023, y tampoco es para condenar por pensar diferente, quizás baile una cueca entre chichas y empanadas, pero no como acto de fiesta, que en verdad no hay nada que celebrar en mi alma, aunque por todo el país las ramadas o fondas nos recuerden que estamos en el mes de la patria. Pero eso sí, no bailaré cualquier cueca, sino que una cueca triste, de esas que se bailan llorando junto a la urna, a su muerto y sus cirios, ahora imaginada, en homenaje a los tantos torturados y desaparecidos, una cueca doliente por los que se fueron sin saber el paradero de sus muertos, una cueca diferente que se baila todos los días del año, sentida por los que se desquiciaron ante tanto sufrimiento, especial al recordar tanto a mi primer amor. Una cueca al fin y al cabo, una cueca amortajada. Fernando de la Costa.